Desde la bella ciudad espacial, Houston, Texas, Canal 14. Ese es tu programa, Diles. Hola, bienvenido al programa Diles desde acá de Houston. Estamos, ¿verdad?, anticipando tener un programa bendecido. ¿Por qué no le llamas a tus parientes ahí y diles, mire, ya empezó el programa Diles? Yo sé que es el programa favorito tuyo. Y eso, ¿verdad?, para nosotros es un placer poder traerles este programa desde acá de los Estados Unidos para que sea de bendición para sus vidas. Bueno, tenemos unos invitados muy especiales. Vienen de diferentes partes. Lugares, sí, ¿verdad? De diferentes partes del área y de diferentes países. Pero Dios nos ha juntado para hacer algo glorioso para su nombre. Y está con nosotros el hermano Pedro Pablo Ramírez. De West Columbia, Texas. De West Columbia. Gracias, hermanitas. Qué lindo. Y yo creo que esto nos ayuda a todos, ¿verdad?, a reflexionar un poquito sobre lo que es la alabanza y la adoración al Señor. Muy bien, vamos a hacer ahora un paréntesis musical. Nuestro hermano Tomás Cortés está listo y nos trae el tema Derrama de tu amor. Oh, qué lindo. Tomás Cortés. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Que esté ahora atento y abierto para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, por un pueblo que no te conoce, que se vuelvan a ti. Cuando estoy clamando a tu nombre, habita alrededor tu ejército, Señor. Cuando estoy clamando a tu nombre, tú romperás, Señor, cadenas del error. Señor, que habitas en el cielo, derrama de tu amor, de ese amor que no entiende este pueblo, bendito Salvador. Señor, que habitas en el cielo, derrama de tu amor, de ese amor que no entiende este pueblo, bendito Salvador. Solo de tu gracia, Señor, de tu misericordia y tu salvación para este pueblo que aún no te ha conocido. Solo dile: cuando estoy clamando a tu nombre, habita alrededor tu ejército, Señor. Únete conmigo. Cuando estoy clamando a tu nombre, perdonará, Señor, nuestra generación. Solo como una oración de Nehemías. Señor, que habitas en el cielo, derrama de tu amor, de ese amor que no entiende este pueblo, bendito Salvador. Oh Señor, Señor, que habitas en el cielo, derrama de tu amor, de ese amor que no entiende este pueblo, bendito Salvador. Haz tuya esta oración.
tu amor, de ese amor que no entiende este pueblo, bendito Salvador. Que te conozcan a ti, el único Dios, el que es y será, el único Dios verdadero. Derrama de tu gracia sobre este pueblo, de tu misericordia y compasión, de todo tu amor, Señor, sobre este pueblo. Derrama de tu misericordia y de tu amor a todas las naciones, Señor. Manda solo de tu amor y de tu misericordia, y usa nuestras vidas para ser portadores de buenas nuevas y de misericordia. Tu misericordia. Aleluya, amén. Qué lindo canto, ¿eh? Qué tremendo. La misericordia de Dios, cuando el Señor habita en medio de su pueblo, oh, qué diferente es. O cuando nosotros, porque les digo algo, Dios no entra donde no lo invitan. Él no entra donde no lo aprecian, donde no lo quieran. Él respeta eso. El Señor no obliga a nadie, pero donde el pueblo le pide, donde el pueblo quiere que Él venga, Él viene. Y cuando Él habita en medio de su pueblo, oh, es lindo, es diferente, es muy diferente. Necesitamos la presencia de Dios en nuestros medios. Amén. 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 Aleluya. Y el deseo de nosotros es llevar ¿verdad? Esa unción a las naciones. Así es. Como dice el hermano, ¿verdad? En este canto. Y yo sé que Dios está, ¿verdad? De una manera usando este programa. Tuvimos el testimonio del hermano Hasso, ¿verdad? Que estaba en Alemania, él y su esposa, y vieron el programa Diles en Alemania, porque se ve en Alemania, en Europa. Aleluya. Así que damos un saludo a todos nuestros hermanos alemanes allá. Hay muchos que hablan español allí. Amén, sí. Por lo tanto, pues, Dios les bendiga. Amén, allá. No sabemos cómo decirlo en alemán, sino... No, yo no sé nada de alemán. ¿Usted sabe algo? No, hermano, saludos a los pastores alemanes también. Amén, ahora es a todos. Los alemanes. Aleluya. Muy bien, tenemos a nuestro hermano Pedro Pablo Ramírez y nuestro hermano Milton Meléndez. Dios les bendiga, hermano. Gracias por la invitación. ¿No? Algo así. I Algo don't así, know. no sé, pero no. Bueno, Un día de estos aprendemos. Figuramos, ¿verdad? Sí. Es una bendición, hermanos, poder estar nuevamente por estos medios y llegar a las naciones. Estuve por Bolivia y en otros países siempre. Cuando se mira el programa en Chile, se mira el programa en... Esto llega a muchas partes, hermano, y es una bendición, la oportunidad que Dios nos permite de poder compartir esta palabra. Yes. Hay un versículo que quiero compartir porque ha puesto el Señor en mi corazón esta mañana y está bien fuerte, que quisiera leerlo, está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué tremendo versículo, ¿no? Y algo que me interesa hablar un poquito hoy es sobre cómo se obtiene el poder de Dios, cómo recibir el poder de Dios para poder ayudar a aquellos que están siendo oprimidos por el diablo. Porque Jesús, como les hablé en otro programa anterior, Jesús es la palabra viviente, es la palabra de Dios encarnada. Dios usó dos medios para crear al hombre y una fue la palabra, ¿no? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así es. Pero luego vino algo más, que fue la otra parte, que fue la impartición de su propio espíritu, cuando sopló el aliento de el vida. aliento de vida. Entonces el hombre tiene dos partes, que es palabra y vida.
Y las dos cosas son muy importantes porque en el Nuevo Testamento lo que se encarnó fue la palabra de Dios. Dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo, era Dios. Y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿quién es la palabra? Jesucristo mismo. Así es. Entonces, muchas correcciones, trabajo del diablo, se corrige con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es para expulsar los demonios. Entonces es interesante conocer los medios. Y este versículo que acabamos de leer dice que... Pedro, hay algo interesante, ya que tocaste ese punto, porque hay lugares donde yo he visto que personas tratan de echar fuera demonios, poniéndole las manos, ungiéndole con aceite y haciendo otras cosas. Según tengo entendido, y por lo que yo he visto en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nunca usó ese medio para echar fuera un demonio. Es que hay algo que me llama la atención, porque algunos confundimos, por ejemplo, la unción. La unción decimos que es, que es lo que tenemos, que transmitimos, pero realmente cuando miramos el Antiguo Testamento, el aceite de la unción, que simboliza el Espíritu Santo, era para ungir. Se ungían los reyes, se ungían los sacerdotes. Entonces era para separar, para consagrar, para dedicar lo que los artículos o las personas que se iban a usar en el uso santo. Entonces, yo solamente unjo a los ministros y los ministerios que van a entrar a ser ministros. Y también la palabra del Señor también dice, el Señor mismo dice que, por ejemplo, si alguien está enfermo, que lo unjamos con aceite. Porque el aceite es símbolo de la sanidad y de la unción. Exacto. Pero en realidad lo que me imparte ese versículo que acabamos de compartir es que como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Entonces muchos confunden lo que es la unción y el poder. Exacto. Que yo puedo ser separado, yo puedo ser ungido, pero no tengo el poder. Hay muchas veces que Dios me llama y yo no cumplo el llamamiento, aunque Dios me dio una palabra profética o Dios me apartó y me separó. Sí, eso le pasó a Saúl. Sí, entonces no está el poder de Dios. Entonces lo que hace la diferencia, a los demonios usted no los va a atacar con su experiencia, ni los va a tocar con sus propias ideas que ha vivido. A los demonios los ataca directamente con el poder de Dios, porque lo único que huyen ellos es con el poder. El demonio le tiene miedo a los hombres llenos del poder de Dios. Yo a Pablo lo conozco, yo sé quién es Jesús, pero tú quién eres, ¿no? Entonces, el poder de Dios, que es lo más importante. Una de las cosas que tenemos que entender es que el diablo ataca a la mente de los hombres. El diablo, ¿qué ataca? Ataca a la mente de los hombres. ¿Y qué ataca? Ataca a la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios nos da una palabra profética o nos da una palabra a nosotros, entonces el diablo por primera vez la oye. Entonces él pone toda su estrategia para ver cómo puede torcer la palabra que Dios te ha dado. Entonces cuando nosotros caemos bajo esa estrategia, entonces él nos ataca con preguntas, nos ataca con dudas, para ver si nos puede desviarnos de la visión. Y muchos caemos en la trampa porque no conocemos. Cuando Dios me habla, Dios me dijo, yo te voy a ungir con el Espíritu Santo y con poder para que ande haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Cuando Él me dio este versículo, yo entendí que necesitaba el poder de Dios. Y el poder de Dios no se consigue tan fácil, tiene que pagar un precio. Conforme necesites subir en el nivel espiritual, necesitas pagar un precio. Y el precio es todo. En esto tienes que darlo todo, tienes que entregar su propia vida, no tiene que haber nada, porque los demonios te delatan cuando estás haciendo una administración. Los demonios, si tú tienes inmoralidad o estás viviendo en pecado, ellos te dicen, oye, tú viviendo lo mismo, ¿qué estás haciendo conmigo? Yo he tenido unos casos, hermano, que han sido sorprendentes cuando los demonios delatan a los que están ahí. Y entonces hay que tener cuidado por eso. Por eso Dios no le da su poder a cualquier persona. Dios le da el poder a aquellos que son verdaderamente hijos. Y hay algo que es muy importante entender. Mira que Dios nos comienza como esclavos, luego nos lleva como siervos, luego nos llama amigos y luego nos llama hijos. Tremendo. ¿En qué nivel usted cree que tienes todo el poder? En el de hijos. Yo tengo un negocio y yo le doy las llaves a mi hijo y él puede disponer de todo lo que tengo en el negocio. Yo al hijo le entrego todo. Al amigo, una parte. Al esclavo, él dice lo que yo le diga. Pero el hijo no. Entonces, lo más importante es entender que como hijos de Dios, en obediencia y en fidelidad,
tenemos esa herencia perpetua, esa herencia que Dios nos ha dado, y es su poder. Entonces, Amén. y el poder de Dios lo da para conquistar al enemigo, para conquistar el reino de las tinieblas. Dios me ha hablado algo muy interesante, hermano, en la tentación de Jesús. Me gusta hablar esto porque cuando Jesús, y para reforzar lo que estaba diciendo, cuando Jesús fue bautizado y fue al río Jordán para ser bautizado por Juan, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Por primera vez el diablo supo quién era Jesús. Entonces lo llevó a ser tentado al desierto. Y le dijo: si tú eres hijo de Dios. Lo estaba cuestionando. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor me enseñó algo muy importante en la tentación. El primero me dijo: mira, hijo, si tú vas a tener mi poder, vas a necesitar conocer esto. Primero, que el diablo nos ataca. ¿Y dónde atacó a Adán el diablo? En los deseos de la carne. Y la tentación a Jesús fue igual. Lo tentó en los deseos de la carne, porque fue un apetito de la carne. El comer es un apetito de la carne, ya sea apetito físico, apetito sexual, apetito de inmoralidad, apetito de cualquier situación. Pero primero lo tuvo que conquistar en la carne, porque el primer hombre falló, pero el segundo hombre no falló. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Que Jesús en la tentación, cuando el diablo llegó a él con la palabra, no lo pudo conquistar al Señor, porque él era la palabra de Dios encarnada. Entonces le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La otra parte que llamó la atención fue la segunda tentación, que le subió al templo y le dijo: que tírate de cabeza y a tus ángeles mandaré para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. ¿Y sí, porque la palabra dice. Porque la Biblia, si la palabra dice, a tus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece. Entonces el diablo estaba usando la palabra. Y Jesús le dijo: mira, ¿sabes qué? No tengo interés de enseñar mi poder, porque el poder no se lo enseña al diablo. La unción es muy importante. El poder no es para enseñar que yo tengo el poder de Dios. Y al diablo yo no le voy a enseñar mi poder. Entre menos conozca mi poder, mucho mejor, porque le puedo conquistar más rápido. Entonces Jesús, lo que representa esta tentación es la vanagloria. Y muchos predicadores nos jactamos de decir: yo tengo el poder de Dios y tengo esto, y yo hago milagros y sano enfermo. Entonces nos subimos a un nivel mucho más alto. Y ese es el problema de la vanagloria. Entonces uno tiene que conquistar esa segunda tentación. Decir: ¿sabes qué? No tengo interés de... Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así es, aleluya. La gloria es de Él y a Él solamente le pertenece. Amén, así es. Pero hay otra tentación que me llama la atención. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a dejar a toda la gente ahora allí alerta, porque vamos a regresar y vamos a continuar con este tema. Pero ahora las hermanitas Marín están listas y nos traen también un tema musical. Quiero estar con los valientes. Amén. Interesante, ¿no? Las hermanitas Marín. ¿Quieres estar con los otros? Es la gran Jerusalén, es la ciudad del gran rey, donde la vida no acaba. Más allá del cielo azul, donde vive mi Jesús, con todos los que le alaban. Allí las calles de oro son, y el mar es de cristal, y las puertas son de perlas. Allí no falta la luz, donde alumbra mi Jesús. Toda la ciudad entera, yo quiero estar con mi rey en la gran Jerusalén y vivir eternamente. Con Abraham y con Moisés, con David y con Josué, y con todos los valientes que dieron su vida a Dios sin importarles morir para vivir eternamente. Quiero escucharle decir: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. No desmayes, sigue adelante. Yo quiero estar con mi rey en la gran Jerusalén y vivir eternamente con Abraham y con Moisés, con David y con Josué y con todos los valientes que dieron su vida a Dios sin importarles morir para vivir eternamente. Quiero escucharle decir, en lo poco ha sido fiel. Vivirás conmigo siempre. Aleluya, claro que sí. La fidelidad es algo muy importante. Tenemos que ser fieles al Señor. El Señor quiere obediencia y cuando somos fieles obedecemos a Él. Para Él es más preciosa la obediencia, sacrificios. Así que vamos a serle fieles a nuestro Dios. Muy bien, hermano Pedro Pablo, estábamos hablando de esos 3 puntos tan importantes. ¿Podemos continuar con ellos? Sí, hermano, acaba de mencionar que la tentación representa la vanagloria. Jesús no tenía interés de exaltarse él, ni de ganar fama, ni tener fama. Él lo que quería cumplir la misión que Dios le había encomendado a la tierra. Y la otra tentación que el diablo le presenta es, le ofrece todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te doy. Si postrado me adorares. Entonces, Jesús le dice, ¿sabes que no tengo interés en este mundo porque mi ciudadanía no está en la tierra, sino en el reino de los cielos? Yo solamente voy de paso, así que si yo reconozco que yo no pertenezco a este mundo, no me voy a enredar en los negocios de la vida. Entonces conquistó al diablo en la carne, conquistó al diablo en la vanagloria, conquistó al diablo en la fama, la fortuna, el dinero. Y si un predicador verdaderamente quiere el poder de Dios y logra conquistar al diablo en esas 3 áreas, pues Dios no tiene ningún problema para darle su poder. Amén. Dios va a darle su poder a aquel hombre que le puede confiar. Sí, porque hablando humanamente, o sea, humanamente hablando, para tener esas 3 tentaciones, o sea, alguien que le presente... Yo he oído tanto de gente que le ha entregado su alma al diablo y el Señor tenga misericordia. Claro. Amigo mío, cuidado, nunca hagas algo así. Pero he oído de gente que le ha entregado su alma al diablo por cambio de dinero y de riquezas. ¿Qué cosa? Entonces, humanamente hablando, yo pienso que esas 3 tentaciones que el diablo le presentó a Jesús son difíciles de resistir. Un ser humano, cualquier ser humano, que si el diablo viene y le presenta eso mismo, yo creo que lo va a pensar 2, 3 veces y quizás más para tomar una decisión. Una copia. Una copia, claro. Una copia. Por eso es que el ministerio de liberación no lo hacen muchas iglesias, hermano. No se conoce mucho, no se practica, porque hay temor a enfrentarse a unas fuerzas y no tener el poder para conquistarlo. No es fácil lidiar con ese poder de las tinieblas. Son 2 poderes que entran en conflicto y los 2 están tratando de controlar al ser humano y hay una resistencia tremenda y uno como siervo de Dios tiene que conocer que es un nivel mucho más alto. Hay 3 niveles de unción que nos llevan ahí o 3 niveles de separación. Por ejemplo, David fue ungido primero para ir a tocar el arpa y echar fuera demonios, ¿verdad? Cuando decimos que el rey lo contrató porque los demonios lo atormentaban y cuando él tocaba la música, los demonios se ahuyentaban. Pero esa misma unción, ese poder lo llevó a conquistar a Goliat. Exacto. Pero ahí terminó esa parte. Luego lo ungieron como rey de Judá y él a segundo nivel de su ministerio, cuando él recibió ese poder y fue rey sobre esa nación, pero tuvo 7 años de mucho conflicto. Pero luego vino una unción de aceptación donde todo el pueblo se recordaba la palabra profética que Dios le había dicho que él iba a gobernar sobre todo Jerusalén y sobre todo Israel, y ahí él se lo lleva a la tercera unción donde él es rey absoluto.
Entonces nosotros comenzamos en un nivel espiritual. Los ministros de liberación comenzamos en un nivel y luego Dios nos va llevando cuando vamos conquistando territorios. ¿Sí? Wow. Sí. Déjame, perdona que te interrumpa, pero déjame decirte que hay algo que hay que tener en cuenta, que le estaba comentando al hermano aquí en la pausa, y es que el Señor nos da el mismo poder que estaba en Jesús, ese mismo poder que está en nosotros. Y como él decía, en los ministerios de liberación, tenemos que aprender qué fuerza está dentro del hombre. O sea, Dios nos capacita, tenemos que aprender esa capacitación, de entender de que cuando una persona está poseída por un poder de las tinieblas, hay otra personalidad dentro. Y hay que aprender cuando el hombre está hablando y cuando el poder está hablando. Porque hay predicadores que se confunden y cuando hablan directo, la persona es la que está hablando, porque hay una batalla interior. Entonces la persona está hablando y el predicador va y reprende a la persona y todavía el poder negativo, la malicia, el demonio no ha hablado. Entonces, como ya reprendió al hombre, pues pasa y vamos a tomar al otro y la persona sigue todavía poseída. Sino que el mismo poder que había en Jesús, Jesús tenía discernimiento para discernir cuándo estaba hablando la persona y cuándo estaba hablando ese poder. Y eso mismo nos ha dado a nosotros para discernir y saber qué es lo que estamos echando fuera. Le contaba a mi hermano un viaje que dimos a México. No te interrumpa, brother. Y él decía, yo estaba orando por una señora que pasó al frente. Y le dije, señora, ¿por qué usted quiere que yo ore por usted? Y me dijo, que ore por mí porque yo soy cristiana, pero también brego con la brujería. Wow. O sea, me estaba haciendo una confesión en el mismo altar. O sea, soy cristiana, yo no sé cómo es posible ser cristiana, pero también brego con la brujería. Entonces comenzamos a reprender aquel poder y la persona comenzó a estremecerse y todos estos síntomas que ya nosotros sabemos que son síntomas de liberación. Pero es así, o sea, cuando está hablando la señora y cuando está hablando el poder. Sé que es lo que estaba hablando el hermano, de la unción, del discernimiento, de estas cosas que son importantes. Los dones son herramientas de trabajo. Exacto. Aleluya. Y entonces la gente confunde lo que son las herramientas de trabajo. Muchas veces podemos trabajar en el don y no tener el fruto, el carácter de Dios en nosotros. Entonces el fruto del Espíritu es más importante que el don. Muchos se jactan de echar fuera un demonio a veces, ¿no? Pero dice la Biblia que en aquel día muchos mirarán en su nombre, echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos. De cierto digo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hay personas que trabajan solamente con el don y no tienen el carácter de Dios. Wow. No tienen la presencia de Dios continua en la vida. Entonces, para mí no es tanto el hecho de echar un demonio fuera, libertar a una persona, sino la relación espiritual diaria que yo tengo con el Señor. Aleluya. Porque es la presencia de Dios en nosotros que nos mantiene en esa relación. Así es. Tengo un hijo en la universidad y me llama constantemente porque quiere saber de mí y quiero estar en relación con ese hijo. Lo mismo es Dios con nosotros. Él le interesa es usted como hijo, pero vivir en esta tierra bajo esclavitud no conviene. Por eso la iglesia tiene que entender que estamos viviendo los últimos tiempos y que necesita conocer el poder de Dios. El poder de Dios, Dios se lo da a los que son hijos, a los que tienen ese corazón verdadero entregado a Él y comprometido, porque hay un compromiso de vivir esta vida cristiana limpia, diaria, constantemente, para que la presencia de Dios fluya, porque es la presencia de Dios que hace que los milagros ocurran. La liberación es viene por una relación diaria. Yo voy y predico en un lugar y yo no sé ni qué predico a veces, pero la presencia de Dios es la que hace la diferencia, porque la gente se manifiesta lo que hay en las personas y comienza a ser libre, y muchas veces no tengo ni que tocar a nadie, ni que ungir a nadie, ni que hacer nada por nadie. El respaldo de Dios, porque ¿no? es el respaldo de Dios. Aleluya. Cuando Jesús llegaba a una ciudad, los demonios conocían quién era Jesús, sabían quién era Jesús. Entonces la presencia de Dios en nosotros es la que va a marcar la diferencia en cuanto a la liberación, en cuanto al ministerio que Dios nos ha dado, porque Pablo dice que yo no fui con palabras, ¿cómo es que dice ese versículo? Mi predicación de humana sabiduría. De humana sabiduría, sino una demostración del poder de Dios. Aleluya. Entonces, para mí lo más importante es que un predicador
tenga el poder de Dios en su Así vida, es. que Dios lo respalde con milagros, que Dios lo respalde con hechos y que él tenga en sí una vida de relación con Dios, porque hay gente que se conoce, que verdaderamente son hombres de Dios, tienen un carácter lindo, un carácter que uno quisiera estar con esas personas constantemente porque transmiten un espíritu de amabilidad, de gozo, de paz. La afinidad del espíritu. La afinidad del espíritu. Entonces, esto es bien importante, conocer que Dios nos quiere dar su poder, que Dios quiere, Él no tiene ninguna reserva, pero se lo da a aquellos que verdaderamente pagan el precio, son fieles y quieren servir por la causa, porque hay un compromiso diario. Dios me ha dado esto, pero no lo puedo guardar. Me tengo que ir a las naciones, hermano. No es fácil tomar un avión e ir a otro país que no conoce uno, llegar a una iglesia que no conoce, que no ha estado uno antes y no saber cómo lo van a recibir y comenzar a predicar una palabra que va en contra de muchas veces de lo que está la iglesia creyendo. Entonces yo me paro en iglesias bautistas, en todas las denominaciones, porque tengo un ministerio internacional y un ministerio interdenominacional, y entonces voy a llevar un mensaje de Dios, porque esa es mi preocupación, que la iglesia reciba, conozca el poder de Dios, porque es lo más importante en estos tiempos, tener el poder de Dios para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y que podamos transmitir esa presencia de Dios en la vida de las personas. Que la iglesia esté viva. Que la iglesia esté viva. Porque si uno está en la iglesia y no hay... El avivamiento es las obras de Jesús, dijo, y estas cosas, estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Esas son las señales que seguirán. La iglesia tiene que haber señales, porque Jesús lo dijo. Así y las señales son lo que le está mencionando el hermano, esa presencia, los milagros, etcétera, etcétera. Da a entender de que la iglesia está en avivamiento, de la iglesia está buscando de Dios y se está manifestando, y Dios está cumpliendo con su parte de dar el poder, porque hay una consagración, el pueblo está recibiendo, está llenándose de Dios, entonces Dios está cumpliendo con su parte, y ahí está la manifestación del Espíritu Santo en distintas áreas, porque Dios llena todas las áreas de la iglesia, todos los ministerios, todas las áreas. Amén. Así es, por algo yo creo que el Señor tenga el poder de Dios en su vida, que Dios lo respalde con milagros, que Dios lo respalde con hechos y que él tenga en sí una vida de relación con Dios, porque hay gente que se conoce, que verdaderamente son hombres de Dios, tienen un carácter lindo, un carácter que uno quisiera estar con esas personas constantemente porque transmiten un espíritu de amabilidad, de gozo, de paz. La afinidad del espíritu. La afinidad del espíritu. Entonces, esto es bien importante, conocer que Dios nos quiere dar su poder, que Dios quiere, Él no tiene ninguna reserva, pero se lo da a aquellos que verdaderamente pagan el precio, son fieles y quieren servir por la causa, porque hay un compromiso diario. Dios me ha dado esto, pero no lo puedo guardar. Me tengo que ir a las naciones, hermano. No es fácil tomar un avión e ir a otro país que no conoce uno, llegar a una iglesia que no conoce, que no ha estado uno antes y no saber cómo lo van a recibir y comenzar a predicar una palabra que va en contra de muchas veces de lo que está la iglesia creyendo. Entonces yo me paro en iglesias bautistas, en todas las denominaciones, porque tengo un ministerio internacional y un ministerio interdenominacional, y entonces voy a llevar un mensaje de Dios, porque esa es mi preocupación, que la iglesia reciba, conozca el poder de Dios, porque es lo más importante en estos tiempos, tener el poder de Dios para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y que podamos transmitir esa presencia de Dios en la vida de las personas. Que la iglesia esté viva. Que la iglesia esté viva. Porque si uno está en la iglesia y no hay... El avivamiento es las obras de Jesús, dijo, y estas cosas, estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Esas son las señales que seguirán. La iglesia tiene que haber señales, porque Jesús lo dijo. Y las señales son lo que le está mencionando el hermano, esa presencia, los milagros, etcétera, etcétera. Da a entender de que la iglesia está en avivamiento, de la iglesia está buscando de Dios y se está manifestando, y Dios está cumpliendo con su parte de dar el poder, porque hay una consagración, el pueblo está recibiendo, está llenándose de Dios, entonces Dios está cumpliendo con su parte, y ahí está la manifestación del Espíritu Santo en distintas áreas, porque Dios llena todas las áreas de la iglesia, todos los ministerios, todas las áreas. Amén. Así es, por algo yo creo que el Señor ha establecido hombres y mujeres alrededor del mundo para ayudar, ¿verdad?, a todo aquel que está necesitado. Dios en aquel tiempo, nuestro Señor Jesucristo mismo envió gente, mandó a los 70, mandó a sus discípulos y todos iban, era con ese mandato y esa autorización, porque Dios les dio autoridad sobre espíritus inmundos, sobre los demonios.
Y entonces eso es algo bíblico, es algo que nosotros lo podemos ver, sabemos que existe hoy en día, pero también sabemos que el poder de Dios no está limitado, no fue nada más para aquel tiempo, todavía hoy en día existe. Dios dice que íbamos a hacer cosas aún mayores que las que Él hizo, lo dice en su palabra, y yo creo que está sucediendo cosas así. El Señor tiene que demostrar al mundo la diferencia que hay, tiene que demostrar al mundo que Él es real y es verdadero. Y entonces la forma de hacerlo es a través de milagros, señales y prodigios. Dios lo va a hacer y a través de su palabra, la predicación de su santa y bendita palabra. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis. Las hermanitas Marín están listas, nos traen el hermoso canto Yo me gozo todo el año, porque en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Las hermanitas Marín. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar a domingo sigo con el gozo, ¿y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. ¡Órale! ¡Órale al Señor Jesucristo y búscale mientras Él puede ser hallado! Yo me gozo en enero, me gozo en febrero, en marzo también. Me gozo en abril, me gozo en mayo, en junio también. Cuando llega julio sigo con el gozo, ¿y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Aleluya, dice la palabra del Señor, hermano, y no puede estar triste un corazón y que alaba a Cristo, aleluya. Y porque todo lo que respire alabe y glorifique el nombre del Señor Jesús. Yo me gozo en julio, me gozo en agosto, septiembre también. Me gozo en octubre, me gozo en noviembre, diciembre también. Al volver enero sigo con el gozo, ¿y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que todo, indudablemente, hermano Pedro Pablo. Poderoso es Dios. Aleluya. Hay un versículo que me llama mucho la atención y predico mucho sobre él porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Qué interesante saber que primero Dios nos tiene que crear y hacer hijos suyos. Y luego somos criaturas creadas por Él. Y una vez que somos creados por Él, entonces tenemos el poder que Él tiene, ¿no? Algunos no sabemos si están creados por Dios o por dónde están creados, porque la Biblia dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino del diablo. Entonces tiene que haber una diferencia marcada en el hijo de Dios que vive una vida de santidad al que practica el pecado, porque hay gente que le gusta practicar Por eso dice que tenemos el sello del Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, esa es la diferencia, aunque a veces en lo físico no se pueda ver, pero el diablo nos tiene que respetar. Amén. Porque se ve el sello, somos propiedad de Dios, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y por eso es cuando tiene que pensarlo dos veces cuando se mete con un hijo de Dios, un siervo de Dios, porque ve la presencia de Dios, el sello de Dios. Y entonces trata de buscar otros medios
porque el sello de Dios está en nuestras vidas. O sea que, aunque no lo podemos ver físicamente, pero cuando Dios lo establece, de que somos hijos de luz, de que hemos sido sellados por Dios, es que Dios ha puesto algo sobre nosotros, sobrenatural, que aunque aún no estemos en tiniebla, seguimos alumbrando. Aleluya. La presencia de Dios está ahí. Así es, tenemos esa marca y esa marca es visible para el enemigo de nuestras almas. Amén. Para nosotros quizás no lo veamos, ¿no? Pero él sí lo ve, él sabe. Por eso cuando lo que tú mencionaste hace un rato, de cuando aquel hombre, ¿verdad? Que aquellos hombres que quisieron ir a liberar a un hombre que estaba poseído de demonios y fueron y comenzaron ahí a echarle fuera y decían, te echamos fuera en el nombre de que el que predica Pablo. Y entonces el demonio les contestó y le dijo, sí, a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Exacto. Y dice que les dio una golpiza tremenda a ellos, porque no tenían la autoridad, no podían hacerlo. Bueno, la autoridad es la fidelidad. ¿Cómo le puedo yo dar armas y maquinaria, aviones y municiones al enemigo? O a una persona que no es fiel a esta nación. Porque no sabe usarlas. Porque si va a otro país y va y lleva nuestro armamento, cuando se va, tiene que ser gente fiel, gente que ama a la patria. Amén. Para confiarles. De la misma manera, nosotros representamos el reino de los cielos y tenemos que ser fieles a Dios. Aleluya. Y ser comprometidos con el reino de Dios para que Dios pueda depositar su poder en nosotros y podamos ser esas criaturas llenas del poder de Dios. Porque cuando llegamos a una nación no conocemos el terreno, no conocemos el nivel, pero Dios nos respalda con su presencia. Aleluya. Yo recuerdo una palabra profética que me dio el Señor antes de salir a Bolivia y me decía el Señor que si yo hago lo que Él me pidió en Isaías 58, de que el verdadero ayuno es libertar a los cautivos y liberar a los oprimidos, y luego decía, y la gloria de Jehová será su retaguardia. Wow. Entonces, cuando estás en la presencia de Dios, cuando haces exactamente lo que Dios te pidió que hagas, cuenta con el respaldo de Dios. Amén. Ahí está todo. Entonces, para mí lo más importante es llegar a un lugar. Yo soy hijo de papá. Yo tengo las herramientas que Dios me ha dado, no me intimidan los demonios, no importa qué situación se presente, voy con una seguridad y con una confianza porque sé quién soy en Cristo. Aleluya. Tengo mi identidad en Él, tengo su presencia, tengo su poder. Amén, gloria llamado, a Dios. He sido elegido, he sido escogido. Aleluya. Varón de Dios. Amén, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Muy bien, solamente nos resta decirles algo. Ahí tienen un número de teléfono en su pantalla, por favor. Llamen a ese número telefónico. Si usted tiene más preguntas, si tiene algunas preguntas acerca de esto que hemos estado tratando, allí les pueden contestar. Y más si usted tiene el deseo en su corazón de entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, no espere para mañana, hágalo ahora. Llame a ese número de teléfono y dígale a la persona que está al otro lado de la línea que usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo. Es la cosa más grande y más maravillosa que puede suceder en tu vida. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Lee la Biblia, busca una iglesia donde se predica el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo y crece en el conocimiento de Él. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente, Dios haga de ti una nueva persona y te use poderosamente porque Él quiere usarte también. Vengas a ser parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos la bienvenida desde ahora. Amén. Dios te bendiga y hasta pronto. Dios vive para siempre. Amén. Bendiciones.